El desván de San Pedro, con María Pagalday. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. A ver, tú puedes lograr todo lo que te propongas. En realidad el límite lo pones tú. Todo lo que te propongas tú sueña, pelea por tu sueño y lo conseguirás. Y bueno, pues yo creo que este es uno de los mantras más extendidos, porque es que suena muy bien, ¿no? O sea, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. No hay sueño grande, todo lo que te propongas está al alcance de tu mano. Y bueno, pues nos bombardean con este mantra constantemente y en realidad pues esto también nos dice que si no has conseguido ese sueño, pues es porque no te has esforzado lo suficiente, porque en realidad podías lograrlo. Y entonces, bueno, pues estamos viendo que se genera obviamente una sensación de fracaso muy importante. Pero es un mantra que suena maravilloso. Puedes lograr todo lo que te propongas. Y esto, pues por ejemplo, las marcas lo han entendido perfectamente. Y cuántos anuncios, cuántos eslóganes de marcas tenemos con esta idea. Pues Nike nos dice que no hay nada imposible. Pues esa famosa eslogan de porque yo lo valgo, ¿no? O por ejemplo, Barbie nos dice que podemos ser cualquier cosa. Tú puedes ser cualquier cosa. Y esta frase de si puedes soñarlo, puedes lograrlo, pues está atribuida a Walt Disney. Y claro, pues Disney, los parques de Disney son el lugar donde tus sueños se hacen realidad. Qué bonito. Y así nos van bombardeando. Sueña, sueña, sueña. Esfuérzate. Y esos sueños se harán realidad. No hay nada que tú no puedas alcanzar. Tú te pones tus límites. Y bueno, pues así estamos, ¿no? Nos van bombardeando con esto, es una idea que se repite en un montón, pues como os digo, no solamente de publicidades, de pelis, de todo, ¿no? Es este ideal actual de soñar y alcanzar todos nuestros sueños. No hay nada imposible para el hombre. Bueno, ¿esto cómo lo vive un cristiano? Bueno, ya sabéis, y creo de verdad que no es vanidad, pero es que en este podcast tengo a los mejores invitados de la historia. Y no me lo podéis negar, y hoy tampoco pues no iba a ser menos. Hoy tenemos pues a un gigante, un santo, bueno, pues que es especialmente querido por los guipuzcoanos, pero bueno, sabemos que ya es patrimonio universal, es un santo que ya es un poco de todos, y qué maravilla, ¿no? Es San Ignacio de Loyola, nacido aquí en Guipúzcoa, en Loyola, en 1491, y bueno, pues él nació en una familia noble, pero siendo el menor de 13 hermanos, o sea que no iba a heredar, ¿no? Y tenía que buscar un poco su lugar en el mundo. Sabemos que estuvo aquí en su infancia, que probablemente pues no tuvo esa figura materna, que su madre murió muy pronto, y él es llevado a Arévalo, a casa pues de unos parientes que estaban bien posicionados y que quizá estando allí pues lo podían introducir en la corte real. Y bueno, pues es educado también allí, entre grandes lujos, nobles que iban de visita, una vida impresionante allí en Arévalo, una vida pues muy acomodada. Y bueno, pues los planes no salen como esperaban. Y bueno, pues viendo que allí no iba a poder conseguir pues esa buena posición, pues es trasladado o se iba a Pamplona con el virrey de Navarra. Y bueno, pues aquí empieza a alimentar el sueño militar, que bueno, pues como sabemos va a ser fundamental en él, ¿no? Incluso en sus palabras, ¿no? El sueño militar, ser un gran caballero, y por fin aquello le traería las glorias humanas que tanto ansiaba. Esos grandes sueños, pues quizá esa era la vía para poder alcanzarlos. Pero el 20 de mayo de 1521, en la batalla de Pamplona, es herido en la pierna por una bala de cañón que se la destroza. Y bueno, pues es trasladado a Loyola, donde va a tener pues su recuperación, ¿no? Y él pues seguía queriendo volver a su vida anterior, de los sueños anteriores, ser un gran militar y tener una posición importante, quizá pues volver a la corte, ¿no?
Y tanto es así que cuando le operan de la pierna, le consiguieron salvar la vida, le había dado un cañón, ¿no? Le consiguieron salvar la vida, pero la pierna pues le queda bastante fea, por no decir muy fea. Es decir, que le queda el hueso ahí, un bulto enorme, se queda cojo, ¿no? Esa pierna le queda más corta que la otra y con un gran bulto se le salía el hueso. Bueno, no sabemos cómo era exactamente, pero la cosa es que aquello no quedó bien. Y él decía, a ver, claro, si mi sueño es ser un caballero, pues con esta pierna no puedo serlo. Es ridículo, ¿no? Entonces, imaginaros cómo era este sueño y si lo persiguió, que pidió que le volvieran a operar y le limaran y le cortaran ese hueso no le había quedado bonito, ¿no? Os recuerdo que en aquella época las operaciones no son como ahora, pero bueno, él estaba decidido y quería pues luchar, ¿no? Pero en estos meses en los que pues él tenía que estar ahí en la convalecencia en Loyola, pues como hemos oído tantas veces en su casa, pues bendito aburrimiento muchas veces, ¿no? Que no había lecturas que a él le gustaran, que le pudieran pues entretener, y empieza a leer, pues le regala unas vidas de santos. Y entonces él pues empieza a leer esta vida de los santos. Y entonces sus sueños comienzan a cambiar. ¿Qué es mejor? ¿Ser un respetado caballero o un gran santo como San Francisco o Santo Domingo? Él empieza a pensar que quiere ser como uno de estos grandes santos y que si ellos pudieron tener esas vidas tan heroicas, ¿por qué no iba a poder él? Y así empieza a cultivar un nuevo sueño, pues ser como San Francisco o Santo Domingo. Y fue decidiéndose más por la gloria eterna que por la gloria terrena. Y pues Dios le había ido cambiando los sueños. Él se da cuenta que cuando leía sobre caballerías o otras cosas, después de la lectura pues se quedaba como frío, ¿no? Pero que cuando leía la vida de los santos se quedaba con un gozo interior, como con una experiencia interior de una profunda alegría. Y decía, pues esto que me queda a mí, ¿por qué me queda con la vida de los santos? Y esto le fue convenciendo, ¿no? de que eso le era para él. Y se fue decidiendo hacia ese gran sueño. Tanto es así que en 1522 sale de Loyola dispuesto a llegar a Tierra Santa y hacer allí pues una gran vida de penitencia, con pobreza, en los lugares en los que vivió el Señor. Y allí pues salió de Loyola, ¿no? Y iba camino de Barcelona para poder allí embarcarse hacia Tierra Santa. Bueno, pues otra vez la historia pegará un pequeño cambio, y es que él se detiene camino de Barcelona en Manresa, y lo que iba a ser una parada de unos pocos días, pues resulta que se quedará allí pues casi un año entero. Y es que este año va a ser clave en la vida de San Ignacio. Él salió de Loyola pues queriendo hacer las cosas a su manera, sus sueños. Y este año en Loyola pues él es un año pues duro, ¿no? Porque pasa momentos de mucha oscuridad, de escrúpulos, sufre, ¿no? Pero también tiene grandes consolaciones. Y él aprende a conocerse, a ver qué está pasando en su interior. Aprende algo que va a ser tan clave para San Ignacio y que nos va a dejar el gran legado, ¿no? Aprende ese discernimiento de espíritus. Y será en esta cueva de Manresa donde empezará a ver la luz, la obra pues más influyente de San Ignacio, pues para todos los cristianos que 500 años después seguimos alimentándonos, pues eso, de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pues fue aquí en Manresa donde tuvo estas experiencias que le hicieron aprender ese discernimiento y sentar las bases para su gran obra. Y bueno, pues como os digo, iban a ser unos pocos días y se quedó un año allí, ¿no? Y otra vez pues sus planes pues él iba cambiando interiormente, ¿no? Iba dejando que Dios tomara las riendas de su vida. Ya iba a ser más Dios quien iba a llevar las riendas de su vida. Él tenía un sueño. ¿Y qué sueño más maravilloso? Dios no iba a ser el quien se lo negase, ¿no? Que debe ser santo. Pero no tenía que ser un San Francisco bis, un Santo Domingo bis, tenía que ser su camino, el de San Ignacio. Bueno, y él pues sigue con su sueño de llegar a Tierra Santa, y así lo hace.
Desde luego no podemos decir que San Ignacio era un hombre pusilánime, ¿no? Era un hombre con un corazón magnánimo. Siempre se entregaba a cosas grandes, a proyectos muy grandes. Y finalmente llega a Tierra Santa, pero los monjes franciscanos, la custodia de Tierra Santa, lo expulsaron de allí. Le dijeron que no podía estar allí, que esto no era que ahí cada uno llegaba y se instalaba, pues imaginaros, ¿no? En Belén. No, que esto no iba así, que tenía que volver, que era peligroso además, que ya sabéis que Tierra Santa es un lugar que siempre está de conflicto, también en aquel momento, y que no podía quedarse allí. Por lo tanto, sueño truncado. No puede quedarse en Tierra Santa, tiene que volver. Vaya, no se le ha cumplido el sueño. Bueno, pues a su vuelta de esta estancia breve en Tierra Santa, se decide que tiene que plantearse otras cosas, ¿no? Y se decide a estudiar. Dice, para ayudar a los demás necesito formarme. Y así empieza San Ignacio pues a estudiar en diferentes universidades, que le hará pues pasar por Alcalá de Henares, por Salamanca, y finalmente llegará a París y estudiará en la Sorbona en 1528. Y fijaros, ¿no? Sus sueños habían cambiado. Había cambiado todo, pero esto también, pues Dios escribe su historia en París. En París San Ignacio pues está ya ahí con el corazón encendido y está pues predicando, hablando de Dios, y se le va juntando gente, ¿no? Y aquí, bueno, pues se juntará un pequeño grupo de 6 amigos, entre ellos va a estar pues el futuro San Francisco Javier, ¿no? Y se juntan pues estos 6 amigos, hacen votos de pobreza, de castidad, y empieza así la Compañía de Jesús. Y ellos vuelven a soñar con ir a Tierra Santa. Pero se plantean una cosa, bueno, si no podemos ir a Tierra Santa, iremos a Roma y nos plantaremos delante del Papa y nos pondremos a su servicio, ¿no? Y soñaron con Jerusalén, pero despertaron en Roma, ¿no? Esto lo dice así la biografía de San Ignacio de Tellechea, ¿no? Solo y a pie. Soñaron con Jerusalén, pero despertaron en Roma. Tenían un sueño que era ir a Tierra Santa, no lo consiguieron, no salió un barco ese año a Tierra Santa. Y bueno, pues tuvieron que ir a Roma. Y otra vez un sueño pues que no se podía cumplir. Y sin embargo, pues fue esa circunstancia la que hizo que efectivamente el Papa les recibiera, les conociera, aprobara la Compañía de Jesús. Y bueno, pues todo lo demás pues es historia, ¿no? San Ignacio de Loyola, madre mía, un santo pues impresionante, que cuánta sabiduría nos ha dejado, cuántas tandas de ejercicios espirituales se habrán hecho desde entonces. ¿Cuántas personas se habrán convertido en unos ejercicios espirituales? ¿Cuántas personas han conocido a Dios a través de la obra de la Compañía de Jesús? Por los sueños de San Ignacio, que fueron truncados una y otra vez. Y sin embargo él seguía siendo magnánimo, seguía entregándose a cosas grandes, a proyectos grandes, pero su vida nos enseña que él fue aprendiendo a que sus sueños los ponía a disponibilidad de Dios. Esto es lo que yo sueño, pero Señor, haz conmigo lo que quieras, mi vida es tuya, ¿no? Y el Señor, fijaros que él fue cambiando los sueños, pero no le dio sueños más pequeños. No, le dio sueños aún más grandes. Hizo de la vida de San Ignacio una vida que ni él mismo pues podría haber soñado. Con todo, no le quitó ningún sufrimiento, pero madre mía, ¿no? San Ignacio de Loyola, no sé si alguna vez él pudo pensar que su vida, siendo pues fiel a Dios, dejándose cambiar los sueños una y otra vez, pudiera haber dado tanto fruto. Y bueno, pues él eso nos enseña que aprendió a amar más los sueños de Dios que los suyos propios. Aprendió que todos sus sueños los ponía a disposición de Dios. Y tenemos así pues oraciones de San Ignacio que son pues una maravilla y que también forman parte pues de las oraciones que hemos rezado tantas veces, ¿no? El tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed de ello según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Pues él nos enseña, ¿no? a dar todo a Dios, a disfrutar de su amor, de su gracia, y que con esa nos basta, que con esa nos dará. Dios tiene sueños más grandes para nosotros
que lo que nosotros podemos imaginar. Y así, pues San Ignacio, como todos los santos, nos enseña, entre otras cosas, una palabra que he dicho hoy ya un par de veces, y es la magnanimidad. Hay algunos santos que incluso la Iglesia les da el título precisamente de magnos. Pues San Gregorio Magno, San León Magno, San Alberto Magno, ¿no? Hay algunos santos que la Iglesia, además de santos, muchas veces doctores de la Iglesia, además les da este título, ¿no? Magnos, que han vivido las virtudes con magnanimidad. Y a veces pues no hablamos mucho de esta virtud, pero sin embargo, bueno, pues hay autores que le llaman la corona de todas las virtudes, ¿no? ¿Cómo haces el resto de virtudes? ¿Cómo vives el resto de las virtudes? ¿Cómo vives la virtud de la justicia, no? La puedes vivir un poco, pero si la vives magnánimamente, en profundidad, de una manera grande, pues así todo. Y así es como San Ignacio era. San Ignacio vivía cada momento de su vida de una manera magnánima, decidiéndose por las cosas grandes de su vida y viviéndolas, pues eso, en profundidad, viviéndolas con todo, apostando ahí, ¿no? Toda la vida, entregándola. La palabra magnanimidad significa literalmente grandeza de alma. Y es pues esa virtud que nos hace aspirar a las cosas grandes y nobles, atreverse a vivir con valentía, con generosidad, el sueño de Dios. Ese sueño de Dios que tiene para mí, atreverme a vivirlo, pues eso, con generosidad, con grandeza de alma. Es la disponibilidad para las grandes empresas de Dios. Esto es soñar realmente grande. Soñar grande, pero con Dios. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿y a mí quién me habla de mis sueños? ¿Quién me habla de mi futuro? ¿Me los monto yo? ¿Los genero yo? ¿O me los susurra el mundo? Me dicen con las redes sociales, las películas, con todo, ¿cuáles tienen que ser mis sueños? ¿A qué tengo que aspirar? ¿O le pregunto a Dios por mis sueños? Le pregunto al Señor, ¿tú qué sueñas para mí? ¿Qué cosas grandes tienes tú pensadas para mí? Bueno, y como sabéis, pues siempre en la parte final, pues vamos a la palabra de Dios y dejamos que sea pues el Señor mismo quien ilumine el tema de hoy, ¿no? Como os digo, hoy quería hablar un poco pues de los verdaderos sueños grandes, ¿no? Que muchos de los que igual yo me he planteado, pues efectivamente no son posibles. Sencillamente yo, pues, no sé, si yo hoy me planteo que quiero ser Messi, espero que tenga, pues, no sé, unos amigos buenos, una familia buena que me diga, oye María, no puedes. Plantarte otra cosa porque esa no puedes, ¿no? No todos los sueños que me planteo los puedo lograr. Eso es una gran mentira. Pero hay grandes sueños que sí puedo. ¿Que son cuáles? Pues los que Dios quiera, porque Él me va a dar la gracia precisamente para esas grandes cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros estamos en una sociedad en la que pues nos aboca un poco al fracaso, ¿no? Porque cuando te das cuenta de que esos sueños no los has podido cumplir, pues qué fracaso. Y ahí nadie te va a ayudar ya, ¿eh? O sea, ahí ya te quedas tú solo. Bueno, pues el Señor nos enseña que eso, bueno, pues Él lo ve de una manera distinta. Él nos anima a eso, a tener almas grandes, magnánimas. Pues por ejemplo Pedro, ¿no? Pedro es un hombre que tiene un alma magnánima, ¿no? Que se entrega al Señor, pero también tiene su conversión, que necesita su tiempo para darse cuenta de que él no puede, que es la gracia de Dios el que le va a hacer pues entregar la vida por Dios, ¿no? Él cuando llega el momento de que el Señor le dice me voy, ¿no? Me voy y a donde yo me voy ahora no podéis venir conmigo. Y Pedro dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Llevo 3 años siguiéndote, he dejado todo por ti y ahora me dices que no puedo ir a donde tú vas. Sí puedo. Y el Señor le dice, no, Pedro, no puedes. Cuando te conviertas, le dice, cuando te conviertas, entonces te llevarán te llevarán a donde no quieras. Le falta el darse cuenta de que efectivamente por sus propios medios Pedro no puede. Ese gran sueño que él tiene, ¿no? De acompañar al Señor siempre, ser fiel siempre, por sus propios medios no puede.
no tiene esa fuerza, la tiene que recibir de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esta virtud de la magnanimidad, de querer vivir las cosas grandes de Dios, de estar disponibles para las grandes empresas de Dios en nuestra vida, pues tenemos también los vicios contrarios, ¿no? Una virtud tiene pues sus vicios contrarios. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero ¿sabéis por qué el mundo nos habla de valores en vez de virtudes? Toda la vida se ha hablado de virtudes, ¿no? La tradición, incluso precristiana, de los griegos, hablaban de virtudes. Y ahora hemos sacado este término de los valores. ¿Sabéis por qué? Porque los valores no tienen vicios contrarios. Tú tienes un valor y yo tengo otro, y aquí todos contentos. Sin embargo, la tradición filosófica y cristiana enseña las virtudes. ¿Por qué? Porque nos enseña también que hay vicios contrarios que tenemos que corregir, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son? Cierro paréntesis. ¿Cuáles son los vicios contrarios a la magnanimidad? Bueno, pues tenemos por un lado la soberbia, pues eso, el pensar que esos grandes sueños son míos y que yo puedo conseguir porque no hay nadie como yo, ¿no? Tenemos esa soberbia de adueñarse de las cosas grandes. Y tenemos también el vicio contrario por el otro lado, ¿no? La pusilanimidad. Es ser un pusilánime, ser alguien que no se atreve a nada, ser un cobarde, ser una persona que nunca se entrega a nada con fuerza, que no da la vida, que se lo reserva, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿qué parábola tenemos que nos puede hablar sobre esto? ¿Cómo el Señor nos ha enseñado sobre esto? Bueno, pues hay diferentes momentos, ¿no? En el que el Señor pues, nos habla para que soñemos con ser grandes, ¿no? El Señor incluso nos llega a decir en un momento dado, sed perfectos, ¿no? ¿Cómo vamos a ser perfectos? No podemos, ¿no? Pero tenemos que efectivamente soñar y esforzarnos por ser perfectos. Él nos dará la gracia. Él nos dará la gracia. Pero claro que nos llama a algo tan grande. Bueno, pero hoy he escogido la parábola de los talentos. La tenemos en Mateo 25, 14, 30. Y bueno, pues os hago un mini resumen, ¿no? Pero la parábola de los talentos también es importante ver que está situada al final del Evangelio y está en una serie de parábolas en las cuales nos está hablando del final de la vida. Pues por ejemplo, justo antes está la de la parábola de las vírgenes, ¿no? De las 10 vírgenes, que nos habla, ¿no? De cómo será ese momento del final de la vida que nos puede pillar pues con la lámpara encendida o con la lámpara apagada, ¿no? También nos habla de esos dos esclavos que si trabajan o llega el ladrón y si estás en guardia, ¿no? Son parábolas en las que el Señor nos está invitando a vivir pues en guardia, a vivir nuestra vida sabiendo que llega al final, que nuestro tiempo aquí no es eterno, que llegará el final, que nuestra vida pues tiene un final y que tenemos que vivir esperándolo constantemente, ¿no? Porque eso nos va a hacer que la vivamos pues efectivamente con magnanimidad. Eso va a hacer que vivamos la vida en plenitud, sabiendo que en cualquier momento pues puede ser mi último día. Y justo después de la parábola de los talentos vendrá el juicio final. O sea, que fijaros dónde está enmarcada, ¿vale? Es una parábola en la cual nos está enseñando un poco el sentido de la vida, cómo vivir la vida. Bueno, pues es una parábola en la cual pues el dueño de una finca, ¿no? Se va de viaje y llama a sus esclavos, a sus trabajadores y les entrega su riqueza. La propia riqueza, ¿eh? del dueño, ¿no? O sea, no le da cositas, ¿no? Él dice el texto, ¿no? Que llamó a los esclavos y les entregó sus bienes, de lo suyo propio, ¿no? A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y marchó de viaje. Bueno, entonces pues el que había recibido 5 talentos, pues enseguida se pone a negociar y a trabajar con ellos, ¿no? Y ganó otros 5. Lo mismo al que le dio 2. Pues ganó otros 2. Y sin embargo, el que había recibido 1, pues tuvo miedo y no sabía muy bien qué hacer con ello. ¿Y qué hizo? Un hoyo en la tierra y lo escondió. Y lo dejó ahí pues para cuando volviera. ¿Qué ocurre? Llega el dueño, ¿no? De esos bienes y les pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido? Y entonces pues
el que había tenido 5, pues mira, señor, yo pues, tenía 5, pues los he invertido tal, y tengo otros 5, tengo 10, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. El que tenía 2, lo mismo, ¿no? Pues tenía 2 y aquí tengo 4, ¿no? He ganado otros 2, pues qué bien, ¿no? Y entonces llega el que había recibido solo 1 y le dice, no, es que tuve miedo porque sé que, pues encima porque duda del que le había dado esos bienes, ¿no? Le dice, conozco como eres un hombre duro que cosechas donde no sembraste, juntas de donde no esparciste, así que atemorizado fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí lo tienes, es tuyo. Y el amo le respondió así, esclavo malvado y holgazán. ¿Sabías que cosecho donde no siembro y junto donde no esparcí? Entonces tenías que haber entregado mi dinero a los bancos y yo, al llegar, habría recobrado lo mío con intereses. Así que quitadle aquel talento y dárselo a quien tiene los 10 talentos. Y dices, madre mía, ¿no? O sea, si tenía 1, pues el pobre encima tenía miedo, pues pobrecito, ¿no? O sea, encima le vas a quitar ese 1, ¿no? Pues sí, pues sí. ¿Y cómo podemos entender esta parábola, ¿no? Que la está contando Jesús, ¿eh? Esto sale de la boca de Jesús, ¿no? Y pues vamos a entenderlo como creemos, ¿no? Que el Señor, ¿qué nos está enseñando? ¿Cómo es nuestra vida? Mira, el Señor te ha dado de lo suyo, sus bienes. Esos talentos, a veces podemos pensar que son como cosas pequeñitas, ¿no? Bueno, pues sí, yo tengo el talento, pues a ver, no se me da mal, pues no sé, ¿no? Como cosas así. Pero no, el Señor te ha dado cosas muy grandes. De sus bienes, sus riquezas. Lo que tiene Dios. Te ha dado su amor. Te ha dado su perdón. Te ha dado cosas inmensas, maravillosas, que por ti mismo no hubieses tenido nunca. Que son regalos de Dios. ¿Cómo los vives? ¿Qué haces con ellos? ¿Los pones al servicio? ¿Los pones para que den fruto? ¿Te crees de verdad que el Señor te ha dado esos dones grandes, esa misericordia de Dios que es para que la demos a los demás? Esas cosas que nos hacen soñar en cosas tan grandes como como San Ignacio, que soñó, ¿no? Con ser un gran santo. ¿Te crees verdaderamente que te ha dado esos dones para que seas un gran santo? ¿Y te trabajas para ello y vives tu vida en clave de esos grandes talentos? ¿Que den fruto? ¿Que tu vida dé fruto? ¿O eres como ese que ha recibido un talento? Un talento, pensar que no es una monedita de plata que llevas en el bolsillo, ¿eh? Un talento, antiguamente era una unidad de medida grande. O sea, por ejemplo, pues dicen que igual un talento de plata eran 20 kilos de plata, ¿eh? No una monedita así, no, es una riqueza. Bueno, pues ese que has recibido, aunque tú creas que es uno solo, ¿no? Pero, ¿qué haces con ese? ¿Lo entierras y estás a otra cosa? Vives, oye, pues nada, en otros planes pequeñitos y resulta que lo que Dios te ha dado, lo más grande que te ha dado, lo tienes escondido bajo tierra. Pues ¿qué pasa? Que la naturaleza de la fe, la naturaleza de la vida sobrenatural es que si no la vives, se muere. Que si a ti Dios te ha dado unos talentos y te ha dado pues la gracia, por ejemplo, de conocer que Jesús es Dios y que ha muerto por ti y por mí, por nuestra salvación, y que nos da la gracia. Conocer eso, conocer la buena noticia, es un talento increíble, ¿no? ¿Qué hacemos con ese talento? Si lo enterramos y no lo vivimos, nos olvidaremos de quién es Jesús. Si no cultivamos la relación con Jesús, ese talento muere. Si no hago oración, ese talento muere. La vida espiritual, si no se vive, se apaga. Y esos son los talentos. Esos son todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Como San Ignacio, cuando él en esa convalecencia en Loyola, ¿no? Empieza a recibir esa gracia de Dios, de enamorarse de él, de entender que a dónde va siendo caballero pudiendo ser santo, de entender que la vida es impresionante para dársela a Dios, que hay tanta gente ahí fuera necesitada
y se pone a estudiar, y se pone a predicar, y se pone a dar todo lo que ha recibido, pues como ese primer esclavo, ¿no? Que se pone con esos 5 talentos a negociar, a darlos, a ver cómo puedo pues dar fruto. Eso nos enseñan los grandes santos. Han sido personas que con lo que han recibido han dado el doble, ¿no? Y obviamente lo ha hecho Dios, pero eres tú quien decide cómo vivirlo. Son esa magnanimidad, ese decidirte por cosas grandes. O como el que recibe un único talento, ser un pusilánime, enterrarlo, no me atrevo a nada. Sí, bueno, soy cristiana, pero ahí, no, da igual, el mundo está como está, pues ¿qué voy a hacer? Entierro el talento. Y el talento muere. El talento, la vida espiritual, si no se vive, se apaga. Si no nos decidimos hacia las cosas grandes, si no nos decidimos hacia la santidad, hacia una vida grande con Jesús, nos olvidamos de Jesús. Y esa vida, pues esa vida sobrenatural se apaga. Por eso, pues los santos nos enseñan, pues, los verdaderos sueños. Claro que tenemos que soñar, claro que tenemos que aspirar a cosas grandes, pero sabiendo siempre que en realidad es Dios quien lo hace y es Dios quien tiene el sueño más grande sobre mí. ¿Quién sueña más grande sobre mí, yo o el Señor? Sin duda el Señor. Entonces yo tengo que descubrir su sueño y entregarme a él con generosidad, entregarme al sueño de Dios con magnanimidad, vivirlo en profundidad, con alegría, entregando la vida, como hizo San Ignacio. Eso es lo que nos enseñan los santos, cómo es la verdadera forma de soñar. Y si no sale un sueño, no era. Si tú en conciencia, pues como San Ignacio, ¿no? Lo has intentado y creías que ahí era, ¿no? Que era en Tierra Santa. Pues cómo iba a estar equivocado, ¿no? A mí también me parece, yo tengo el mismo sueño que San Ignacio, irme a Tierra Santa y vivir allí, ¿no? Y resulta que Dios te dice, no, pues es precioso el plan, pero es que no sé qué quiero para ti. Vale, bueno, pues siguiente, Señor, vale, pues ¿qué quieres, no? Aquí, venga, pues aquí. ¿Y aquí cómo? Así, pues venga, vamos a por ello, ¿no? En la familia, con los hijos, con el trabajo, pues con magnanimidad, con grandeza de alma, con un corazón enamorado, que no se acobarde y entierre el talento, sino que todo eso que hemos recibido del Señor, que no es un talento de, no sé, se me dan bien los números, ¿no? Que también, pero no es tan económico, ¿no? Tan medible, tan material. Los grandes talentos de Dios son la caridad, son la fe, son la esperanza. Son las virtudes teologales que Él nos regala. Vivirlas con magnanimidad. Ese es el camino de la santidad y eso es lo que Dios sueña con nosotros. Que pongamos nuestra vida al servicio de esos grandes talentos para que el mundo pueda conocer la fe, pueda tener esperanza y pueda amar como Dios nos ha amado.